Se terminó el Gran Premio de Fórmula Uno en este circuito de Canadá, Montreal, donde la verdad hoy voy a hablar de muchas cosas puntuales, ¿sí? Porque por ahí hacer a veces un resumen general de la carrera, etcétera. Yo estoy seguro que muchos de igual manera vieron todo esto. De igual manera, como hacemos siempre, vamos a hacer un recap general de todo, pero como hacemos hincapié, vamos a hablar de lo de Franco Colapinto y puntualmente voy no solo a opinar, sino a analizar lo máximo que se pueda y honestamente dos situaciones puntuales como fueron la de Alexander Albon con Colapinto y también ya un poco sobre el final de carrera todo lo que pasó con Bortoleto y esa seguidilla de bajo rendimiento, ¿sí? Que tuvo el auto de Franco Colapinto, donde en definitiva no termina sacando puntos en una carrera que me pareció bastante buena, de igual manera de Franco, teniendo en cuenta y sobre todo cómo había arrancado el fin de semana. ¿Sí? Teníamos lo que era la largada, sí, una largada dentro de todo bastante correcta, sí, para todos los pilotos. No hubo básicamente incidentes, sacando esto que ya vamos a ir directamente al hueso, analizando extremo, la situación de Albon con Colapinto, ¿sí? Porque de entrada, si vos mirás, ¿sí? No hace falta inclusive poner la secuencia de la onboard acá, Colapinto larga un poco mejor que Alexander Albon. Se tira por fuera directamente en lo que es la curva 1. Le da el espacio de igual manera a Albon. Se tira en la 1, van a la 2, le queda el interno en la 2. Y después, Colapinto queda delante de Albon, ya en lo que son las siguientes curvas, ¿sí? Lo que es 3, 4, después hacen las 5, 6, la curva 7. Y van a lo que es la curva 8 y 9, ¿sí? Que es esta que vamos a estar viendo acá, donde se vuelve a tirar Albon, o sea, Colapinto queda adelante, y medio que Albon, no voy a decir que queda con la sangre en el ojo, pero a nadie le gusta que lo pasen, ¿sí? Y acá voy a analizar directamente dos cuestiones, porque ahora va a haber muchos que van a decir, no, no, lo hace de mala leche, lo hace porque fue su compañero de equipo y no le gusta que lo pasen, lo hace, bueno, lo hace porque es el instinto de todo deportista y que tiene que tener Alexander Albon, que es ir para adelante, que es no dejarse pasar. Le termina saliendo mal, sí, ya lo vamos a estar viendo. Curvas, lo que serían 8 y 9, ¿sí? Acá estamos viendo estas dos curvas. Y si vos mirás, Albon se tira por fuera, Colapinto está por dentro, pero yo no veo que Albon haga algo de muy mala intención al menos. Y eso lo quiero aclarar, porque, insisto, ya estoy mirando demasiados comentarios donde por ahí ahora, no digo que la va a ligar de arriba Albon, porque tiene su responsabilidad, pero no me parece que esto sea como para decir tantas cosas que ya se están hablando de Alex, ¿sí? Se tira por fuera, Colapinto igual no le deja el espacio, bien defendido Colapinto, o sea, tampoco nada para objetar acá de Franco. ¿Y qué hace Albon? Primero que entra un poco más pasado, ¿sí? Porque se tira por fuera. Después, acá parece que está sucia esta parte de la pista. Y encima, Colapinto no le deja espacio. Que si bien esto se define en milésimas de segundo, este tanteó también y sabe que no entra. No entra y no le deja el espacio a Colapinto. Entonces, ¿qué pasa acá? Albon no le queda otra que agarrar por esta zona verde, por el pastito. ¿Sí? Tiene que agarrar por el pasto. Y cuando agarra por el pasto, el auto de Albon queda totalmente descontrolado. Entonces, él acá prácticamente era un pasajero. Si vos mirás esta secuencia, no hace falta, a ver, ser un científico de la NASA para darte cuenta de esta situación. El auto de Albon, al cortar acá, fíjate que hay un desnivel terrible acá, porque está el corte de lo que sería la pista, ¿sí? ¿Ven? Está toda esta parte, y Albon pasa por un que es casi un montículo, le iba a decir así, y después pasa por el otro, el montículo de la separación del pasto. Y el auto salta, salta y sale para afuera. Cuando sale para afuera el auto de Albon, fíjate que lo perjudica a Colapinto. Eso es cierto. En un punto lo perjudica a Franco, que estaba delante de Hülkenberg, y lo pasa a Hülkenberg con esta situación. ¿Sí? Eso también hay que decirlo. Hay que ser objetivo y analítico con esto. Pero hay que decir por qué sucede esto. ¿Sí? Porque ahora lo vamos a estar viendo desde la cámara de Hülkenberg. ¿Sí? Primero vamos a ver cómo bañar un poco la situación de los neumáticos, que todavía no lo había contado. La mayoría con neumáticos medios, en realidad mitad y mitad, neumáticos medios, neumáticos duros. No se iba a usar ningún otro neumático para esta carrera. Y ya vamos a estar viendo
la situación que yo les decía desde la onboard de Hülkenberg, ¿sí? Fíjate que Albon Colapinto estaba adelante, ¿sí? Pero después Albon sale un poco mejor, queda por fuera. Parece que está al menos el tren delantero delante del auto de Franco Colapinto. Y se tira. Se tira por fuera. Cuando se tira por fuera, es lo que yo digo. No entra. Está el auto de Colapinto adentro, que defiende bien igual. Porque viene en su radio, viene en su línea. O sea, está defendiendo posición igual ahí. Y no le queda otra Albon que cortar, muchachos. ¿Qué hace entonces Hülkenberg? Pasaste. ¿Sí? Porque lo cierra acá un poquito Alexander Albon. O sea, hay que decir todo como es. ¿Sí? ¿Albon perjudica? Sí, pero también fue un pasajero en la anterior. O sea, ¿dónde querés que vaya el tipo? ¿Me entendés? Vamos a decir que estuvo un poco mal porque es una primera vuelta, un inicio de carrera que es muy larga y demás. Pero bueno, Colapinto fue en realidad el primero que pasa a Albon y Albon quería defender ese puesto, lo defiende quizás mal, vamos a ponerle, y después le queda acá la zona al pasto, donde termina siendo un pasajero, donde sale para afuera y aprovecha Hülkenberg, ¿sí? Porque sale para afuera y lo cierra un poquito a Colapinto acá, pero no es que lo hace igual pegarse contra la pared y lo hace abandonar a Colapinto. Está con todas las gomas sucias, viene de pasar por el pasto y sale para afuera. ¿Por qué? Porque el tipo viene acelerando, no quiere perder nada, Albon. Entonces vamos a ver una cuota de responsabilidad, sí. Pero no me parece que esto ya sea como para fulminarlo, Albon. Como ya estoy viendo en varios sitios, que no voy a dar nombres porque me parecen impresentables muchos, calificativos sobre todo que le dan a Alexander Albon, por una cuestión que para mí es totalmente normal y que terminó aprovechando en definitiva Hülkenberg con un poco de suerte también, porque eso siempre está. Yo no soy mucho de creer en que un resultado se da por suerte o mala suerte, pero sé que puede estar, ¿sí? O sea, yo no creo en eso mucho, pero hay ciertas situaciones en la vida que uno ve cosas que, bueno, dice, está. Y acá seguramente que estuvo eso, ¿sí? Hülkenberg tuvo suerte y pasó. Colapinto, entonces, en definitiva, con esta situación, etcétera, quedaba décimo. Y uno de los primeros que inauguraba parada en pitch era Max Verstappen en la vuelta 13. Que lo voy a decir así rápidamente para ir pasando la secuencia, ¿sí? La mayoría de los pilotos, sobre todo en la punta, hicieron 2 paradas, a diferencia de lo que por ahí yo pensaba que iban a ser solo una. Bueno, vamos a estar viendo en el transcurso de esta carrera para hacerlo más dinámico. La mayoría hicieron 2 paradas, ¿sí? Sacando algunos casos que estiraron casi hasta el final para hacer una única parada. Y Colapinto inclusive también llegó a una. Bueno, acá salía Max Verstappen, vuelta 14 para Russell, vuelta 15 para Colapinto, como lo estamos viendo acá, que venía décimo. En una parada, que yo lo voy a decir, una parada lógica. No me pareció wow, o sea, no fue como las carreras anteriores que venían haciendo unos tiempos muy buenos, pero no me pareció tampoco tan malo, ¿sí? Primero la secuencia, porque lo paran en la vuelta 15, que muchos ahora con el diario del lunes me van a decir, no, pero podrían haberlo aguantado un poco más. Bueno, pero cuando lo sacaron, la pista estaba bastante limpia. ¿Sí? No tenía autos adelante, a diferencia de lo que había pasado en Barcelona. Entonces, si yo miro la secuencia, fue bastante buena. Si yo miro la parada, bueno, no fue mala. No fue mala. Entonces lo paran a vuelta 15, le ponen neumáticos duros, le sacan los neumáticos medios, que hasta ese momento tenía Franco Colapinto, le ponen los duros, y ahí uno diría, tendría que, o estiró de igual manera, ¿sí? Hasta el final de carrera con estos neumáticos duros, que acá obviamente se ven nuevos ahí. Fíjense el brillo que tienen, es espectacular cuando uno ve que que sacan un neumático que está hecho pelota, ponen otro que está nuevo, y el brillo que tienen, es eso. Siempre me quedo con eso, me gusta mucho esa secuencia. Vuelta 17, paraba Piastri, ¿sí? Después, por supuesto, pararía Norris. Y acá vamos a ver la situación en la vuelta 19. La situación de cómo venían los neumáticos. Norris que debía parar, 18 vueltas de duros. Leclerc que debía parar, 18 vueltas de duros. Russell, Verstappen y Antonelli ya habían parado. Piastri también, que ya lo estuvimos viendo. Y acá una de las posiciones donde, no digo que se iba a definir mucho, pero sí en este momento se iba a definir bastante, que era Hülkenberg, ¿sí? 18 vueltas ya tenía de neumáticos medios y tenía que parar, iba a parar casi en la misma secuencia que Franco Colapinto. Y Colapinto, que ya había parado, estaba puesto 18, pero con la pista todavía bastante limpia para intentar
entre comillas, apretar un poco más con los neumáticos duros nuevos. Gasly todavía debía parada, que tenía neumáticos duros y ya 18 vueltas en el lomo. Entonces, si yo miro esto en perspectiva, no era malo. Insisto, la secuencia, etcétera. Porque fíjate que Colapinto atrás lo tenía Hatchar, que está bien, por penalización, había alargado igual detrás que Colapinto en definitiva, pero bueno, estaba detrás Hatchar ya, y Birman. Y adelante solamente lo tenía Alonso, ¿sí? Que Alonso era obviamente más candidato a sacar puntos que Colapinto, entonces esto no era malo, ¿sí? En lo que se veía, insisto, hasta la vuelta 19-20, ¿sí? Y en la 24, fíjate que todavía debían parada ahí la punta con Norris Leclerc. Y acá ya varios habían hecho la parada, incluyendo Hülkenberg, ¿sí? ¿Por qué voy a remarcar mucho lo de Hülkenberg? Porque recuerden que con la secuencia de Albon fue el tipo que pasó, con suerte o no, pero lo pasó, ¿sí? de casualidad, a Colapinto, que queda adelante y que era la posición a pelear, ¿sí? Pero hasta acá hay un intérprete que todavía no se está metiendo y ya lo voy a ir nombrando, ¿sí? El brasileño Gabriel Bortoleto aparece en la película de Canadá y Colapinto, ¿sí? Aparece en esta película que yo no me quiero calentar, no quiero tomar temperatura porque hay que analizar todo como viene, ¿sí? Teníamos este pase acá de Russell a Charles Leclerc, que fíjate que la mayoría de los pases, ¿sí? De la carrera, ¿sí? De los sobrepasos, fueron en la recta opuesta, aprovechando el DRS, pero sobre todo y puntualmente en la recta opuesta. ¿Por qué sucedía esto? Porque era después, a ver, en realidad el lugar más largo de recta para sobrepaso, ¿sí? Entonces venían acá, este es el hairpin, la horquilla. Si salías bien pisadito, como lo decíamos desde el viernes, que lo vengo diciendo, bien pisadito siempre, aprovechaban lo que era el DRS, si tenías mejor neumático y sobre todo un motorazo, bloop, pasaste, ¿sí? Como es el caso de Russell con Charles Leclerc, ¿sí? Que fíjense que acá lo pasa, después llegaba lo que era el muro de los campeones. Vuelta 29, ahí sí paraba Charles Leclerc, que ya tenía muchas vueltas en el lomo, le ponían los neumáticos duros. Alonso, que también, donde pasaba en la recta opuesta, rumbo al muro de los campeones, Alonso que lo pasaba en este caso a Tsunoda, y paraba Norris en la vuelta 29. ¿Sí? Paraba Norris, Colapinto seguía posición 16, pero fíjate que ya detrás lo tenía a Hatchar, a Birman, a Stroll y Albon, ¿sí? Entonces, si vos mirás en perspectiva, vos decís, te queda pelearle la posición a Hülkenberg y encima estaba Gasly que debía parada. Entonces Gasly podría haberlo, no digo, retenido un poquito a Hülkenberg, pero esto es todo jueguito de equipo. Y ya, insisto, lo vamos a estar viendo porque acá va a aparecer un tercero en discordia, que es ese que estamos viendo ahí, ese que está abajo de Tsunoda, ¿sí? Que es el que aparece en esta película. Mientras veíamos a Pierre Gasly, ahora vamos a ver en la vuelta 30 cómo venía en la secuencia de los neumáticos. Y Colapinto, mientras más pasaba toda esta secuencia, yo cada vez veía que estaba mejor parado con respecto al resto, sacando por ahí un poquito a Hülkenberg. ¿Por qué? Porque tenía solo 15 vueltas de neumáticos duros, Hülkenberg 10. Pero no era la gran diferencia porque es un neumático que se la banca un montón. No digo 60 vueltas, pero 40 inclusive se la podía bancar. Entonces, 5 vueltas de diferencia. No era la gran diferencia, ¿sí? Pero sin embargo, a Hatchar, que lo tenía detrás, estaba sí en mejor situación. Colapinto con respecto a Hatchar. Entonces, yo digo, bueno, la carrera por los puntos se define acá. ¿Sí? Se define ahí, casi mitad de carrera ya. Colapinto 16, Hülkenberg 15. Pero yo sabía que estaba mirando los puntos. Pues yo dije, Hülkenberg va a terminar en los puntos. Y mi simulacro era 9º en este punto de carrera. Pero bueno, mientras veíamos a Gasly teníamos esa secuencia. Acá lo teníamos a Colapinto, ¿sí? Que Colapinto estaba, fíjate que estaba a nada de Hülkenberg, ¿sí? Y en la secuencia se arma un trencito acá, ¿sí? Se arma un trencito con Lawson, ¿sí? Con Gasly mismo, con Hülkenberg, con Colapinto, y acá detrás Hatchar y Birman, ¿sí? Entonces, si vos mirás esto, vos vas a decir, están todos apretados, todos apretaditos. Y mirá la vuelta, mitad de carrera ya. Entonces, esto había pilotos que debían parar, como inclusive Pierre Gasly.
pero había otros que no, como era el caso de estos dos. Y ahí es donde, ya lo dije varias veces, se definía un poco el tema de los puntos al menos. Birman, que era el que venía en el fondo de esa locomotora, de ese tren, por así decirlo, fíjate que casi que no la cuenta, ¿sí? Casi que se da un despiste rumbo a lo que sería la horquilla. Y en la vuelta 35, ahora sí, mitad de carrera. O sea, fíjate que se da justamente en la mitad de carrera. Hülkenberg lo pasa a Gasly. ¿Sí? Lo pasa a Pierre Gasly. Y esto lo voy a remarcar y va a ser fundamental ahora sí en la carrera porque los hombres de Alpine, y lo voy a decir con el máximo respeto de los mundos, los Alpine no caminaban para nada, eran un desastre en la recta opuesta, no se defendían de nadie, no se podían defender ninguno de los dos. Entonces cuando vos no podés defender ninguna posición en una recta tan larga como es la recta opuesta, después de salir de la horquilla yendo al muro de los campeones, ¿cómo querés? ¿Cómo querés sumar puntos? ¿Sí? Y ni siquiera todavía estoy hablando del brasileño, ¿eh? Ni siquiera estoy hablando de Bortoleto todavía. Estoy hablando de la secuencia de Hülkenberg, que era el otro Sauber, con Gasly, que era el otro Alpine. O sea, esto era fuego cruzado, por así decirlo, que se entienda en lo que era la carrera. Pero acá se definía todo. Acá se definían los puntos. No solamente para Colapinto, sino para el campeonato de constructores, que es importante esto, en una temporada. Se definía ahí. ¿Y qué pasó? Gasly no se puede defender. No hay forma. Sí, tenía peores neumáticos que Hülkenberg, sí. Ahora, hermano, vamos a la recta opuesta y lo pasaban como parado a Gasly. Hülkenberg con el motor Ferrari lo pasó como parado con un Sauber, flaco. Entonces no había mucho para hacer. ¿Sí? Ahí está, mitad de carrera lo pasa Hülkenberg. ¿Qué sucede entonces con esto? Y acá es donde empieza esta película, que no la voy a llamar de terror, pero empieza esta película nueva, porque ahora Colapinto ya no lo tenía delante a Hülkenberg, ya ahora lo tenía a Pierre Gasly, que si bien pidieron que cambien posiciones, que acá lo estamos viendo, que menos mal que el equipo se aviva en esto, fue rápido, pero así todos ya van a ver el final de esta película. Si bien el equipo le dice, cambia posiciones Gasly, déjalo pasar a Colapinto, Gasly levanta en la próxima vuelta, esto ya era 36, 37, vuelta 36. En esta vuelta levanta en la recta opuesta, Gasly un poquito, y lo deja pasar a Colapinto, plup, pasaste, ¿sí? Y Colapinto acá parece como que vuelve a tener expectativas de puntos, ¿sí? Gracias al equipo, en parte, y a Gasly, que la lee muy bien también, a la orden. Pero bueno, pasarían cosas, porque Hülkenberg queda delante de Bortoleto, que Bortoleto no había parado, ¿sí? En realidad yo creo que lo deja pasar Bortoleto, para ayudar a Hülkenberg. Y eso hay que ser claro cuando uno lo dice. Porque yo acá no me voy a meter con Bortoleto, me parece que es un grandísimo piloto. Acá, como siempre digo, lo quieren, sobre todo gente de Brasil, ¿no? Que me están diciendo no, porque aparece por ahí un nuevo CN, qué sé yo, no se hagan la ilusión, eso no va a pasar. Puede ser como Barrichello futuro, todo bien con Bortoleto. Pero quedaba detrás de Hülkenberg y delante de Colapinto. ¿Sí? Entonces, ¿vos qué te crees que va a pasar acá? Hülkenberg una parada, Bortoleto 0, Colapinto 1. ¿Qué puede pasar? O sea, no había que ser tan cínico para darse cuenta de lo que iba a pasar acá. O sea, ¿qué iba a pasar acá? Ya no hace falta que te diga lo que iba a pasar, ¿no? Bueno, pero sigue, ¿sí? Acá la película ya había comenzado con lo de Hülkenberg, Gasly, el trencito, ¿sí? Para algunos de la alegría, para otros no tanto, ¿sí? Vuelta ya 41. Y fíjate cómo venían los neumáticos. 28 Russell, 24 Piastri, 11 Norris, ¿sí? Que Norris tenía para un poco más todavía, 12 Leclerc, y ya había hecho su segunda parada Max Verstappen y Antonelli. ¿Sí? Max seguro porque tenía 2, había parado en la vuelta 13, y acá solamente tenía 3 neumáticos, 3 vueltas con el neumático duro. ¿Sí? Y un poquito más atrás, donde se definían los puntos, a Tsunoda sáquenlo porque Tsunoda debía parada, Bortoleto también, pero es el que va a jugar el papel fundamental. Hülkenberg 12, Bortoleto 13, Colapinto 14 y Gasly 15. Duelo de equipos, duelo entre comillas, vamos a llamarlo, de pilotos, ¿sí? Y acá lo estamos viendo.
Colapinto que se le acercaba un huevo a Bortoleto, al brasileño. Se le acercó un huevo porque Bortoleto tampoco caminaba porque no tenía neumáticos, no solamente porque iba lento, no tenía neumáticos. Y yo dije, Colapinto se lo come en 2 panes al brasileño, se lo come. O sea, tiene mejor situación de neumáticos. Lo veía cuando apuraban la frenada. Era una locura, lo vamos a estar viendo. Acá lo pasaba Gasly, Stroll, que después Stroll medio que lo deja sin pista. Gasly tiene que ir por fuera. Para después Norris. Y ahora sí voy a ir a esta secuencia ya de lleno en la película de terror. En la telaraña donde se metió Colapinto, donde lo hicieron meter a Colapinto. Sobre todo Sauber. Le queda Bortoleto adelante, Bortoleto de parada, de vía parada en todo momento. Y estuvo 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4. Yo lo conté como 10 vueltas al menos. Delante de Franco Colapinto, no digo estorbando, sí aguantando la posición, pero haciéndole perder tiempo. ¿Tiempo con respecto a quién? A Hülkenberg. ¿Para qué? Para que Hülkenberg termine los puntos y vos te la quedes mirando de afuera. Entonces, si no lo podés pasar, si no lo podía pasar, fíjate, inicio de vuelta. Parte media. Llegaban a lo que era el hairpin. Mirá cuando Franco estiraba, ¿sí? Apuraba la frenada. Yo miraba y digo, se lo comen 2 panes. Ahora mirá cuando salen después de la horquilla a lo que es la recta opuesta. Era impresionante, ¿sí? Porque acá Bortoleto hacía un laburo también fenomenal. O sea, hoy se ganó el empleo del mes, Gabriel Bortoleto, para Sauber. Porque la verdad, lo que defendió ese muchacho, yo te digo, trababa con la cabeza. O sea, si esto fuera fútbol, yo te puedo decir que el brasileño Bortoleto trababa con la cabeza contra Colapinto hoy. Porque le sacaba la succión, lo metía para un lado, para otro. Sabía que Colapinto tenía el DRS, bueno, no importa, te saco la succión, voy para un lado, para otro. Era una serpiente el auto de Bortoleto. Pero con todo eso y con 500 vueltas de más, de neumático, Colapinto no lo pudo pasar. No había forma. ¿Sí? Y yo entiendo que el Alpine tiene menos potencia que el motor Ferrari. Pero no lo pasó nunca. No estuvo cerca de pasarlo a Bortoleto con este auto. Con DRS puesto. O sea, vos te estás dando cuenta de lo que estamos diciendo, ¿no? Y si yo miro igual las telemetrías y todo desde el viernes, yo no veo grandísimas diferencias. Cuando ponerle un mapa motor, o un modo clasificación, quería decir, fuerte. No se ve tanto la diferencia de velocidad. Ahora, cuando van girando inclusive en grupo, el otro no tenía DRS inclusive. Colapinto tenía DRS. Y no se pasa a nadie. O sea, ni siquiera estuvo cerca de poder pasarlo en una recta que es de 400 kilómetros. Básicamente. Entonces le sacaba un poquito. O sea, fíjate que hacía Bortoleto, el brasileño. Le sacaba un poquito la succión. Y no había forma. O sea, Colapinto llegaba, se amagaba a tirarse. Y tiene que levantar. Porque ¿qué? Si iba a tirar en el muro de los campeones, ¿a qué? ¿A partirlo al medio de Bortoleto? No, no iba a pasar eso. No pasó. Bortoleto aguantó. Bortoleto aguantó. Bortoleto aguantó. Le hizo sacar muchísimo tiempo. Le hizo perder en realidad tiempo a Colapinto también, hay que decirlo. ¿Por qué? Por una cuestión inclusive obvia. Que está en un equipo, muchachos. ¿Sí? Este tipo que estamos viendo acá, el brasileño, está trabajando para un equipo que es Sauber. ¿Y vos qué te crees? O sea, ¿por qué te tiene que dejar pasar igual? Porque ahí me voy al otro lado. ¿Sí? Ya analizamos todo lo de Bortoleto y todas las cositas que hizo y que le hizo perder tiempo, etc. Pero él no tiene de buena manera por qué dejarlo pasar a Franco. O sea, lo que él hizo es de profesional. Aguantó para que encima Hülkenberg se escape, jueguito de equipo. Y acá está, ¿ves? Vuelta 50. Y recién ahí hacía su primera parada después de aguantarlo a Colapinto como 10 vueltas. Bueno, recién ahí hizo su primera parada Bortoleto. Listo. O sea, fin, se acabó. Juego de equipo, trabajó para el equipo, aguantó muy bien, también hay que decirlo. Y el Alpine no se pasa a nadie en la recta opuesta, o al menos lo que yo vi en carrera. Con Gasly ya lo vi sufriendo. Era la diferencia terrible con Hülkenberg que había. Y después lo vi con Colapinto. Pero estando atrás de Bortoleto. No es que estaba Colapinto aguantando a Bortoleto. No, estaba atrás y casi que no había forma de agarrarlo siquiera. Entonces, era muy llamativo eso. La cuestión es que para mí, con esta película, que seguía, pero que para mí se terminaba acá, Colapinto no iba a entrar en los puntos, ¿sí?
Entonces esto vamos a decir que fue el final de la película de cara a los puntos de carrera, ¿sí? Vuelta 53, Leclerc que estaba en punta, pero que debía parada. Colapinto 13º, y acá había varios que debían parada, que era Sainz, Tsunoda, Birman y algunos más, ¿sí? Pero que no iba a ser muy fructífero, ¿sí? Y ya vamos a ver ahora también por qué. No quiero detenerme en solamente una cosa, ¿sí? Ahí lo paraba Leclerc. Lawson, que debía abandonar. Lo mismo que abandonó Albon, ¿sí? Esta carrera. Vuelta 59, y acá lo que yo les decía. Paraba Sainz, lo pasaba Colapinto. Ya había parado Tsunoda, lo había pasado Colapinto. Final de carrera esto ya, faltaban 11 vueltas. Colapinto, seguimos acá, delante de Sainz. Delante de Sainz, pero por nada, o sea, delante de Sainz, una forma de decirlo, hipotéticamente, porque a él sí, llegaba la recta opuesta, ¿sí? Después de la horquilla, y mira cómo lo pasaban. O sea, sí, tenía mejores gomas Sainz. Yo no te voy a decir que no. En parte es por eso también el sobrepaso, vamos a decirle. Ahora, la diferencia que había, cuando un tipo está delante y cuando vos estás atrás, la diferencia era importante al menos. Ahí lo pasó Sainz. Después estaba Birman, que Birman se tiró como un loco. Ahora, ¿dónde lo pasa también? En zona recta. En la recta opuesta. ¿Sí? Lo había pasado Sainz, lo pasó acá Birman, que se tiró para mí como un loco. Fíjate cómo Colapinto inclusive mira al espejo como 5 veces. Porque dice, ¿dónde se va a tirar este? Y parecía que no le daba. Se tiró directamente en el muro de campeones. Este sí, no digo a partirlo al medio, pero que si no te corres, te saca de carrera, ¿eh? Bien pasado, sí, pero fuerte, ¿eh? O sea, te saca de carrera, ¿eh? Así que bueno, ahí lo pasó. Lo había pasado Birman. Mientras veíamos esta situación de Antonelli aguantando a los dos McLaren, que ya voy a ir sobre el final con eso. A Colapinto ahora lo pasa acá Tsunoda, donde también, o sea, otro sobrepaso más, donde en la recta opuesta. O sea, es clarísimo. Yo no voy a hacer más comentarios de esto, porque el equipo igual trabajó bien el fin de semana, todo, pero el auto no está. Y ya con esto ya termino de comprobar que en rectas largas, chao, en carrera, en carrera no puedes hacer nada con este auto. Vuelta 66, y acá está lo que yo sí les decía, ya esto es en el final de carrera, porque esto termina sentenciando en definitiva lo que vamos a ver ahora, la carrera. Se empiezan a pelear entre los dos hombres de McLaren, ¿sí? Con Piastri, que estaba adelante, después lo supera Norris, después Piastri otra vez adelante, lo deja entrar Norris a Piastri en el muro de los campeones, que lo vamos a estar viendo acá. Entra delante Piastri, Norris queda detrás, abren los dos el DRS, pero Norris aprovecha un poquito también lo que es la succión, se pone detrás de Piastri y no sé qué quiere hacer acá Norris. Después reconoce que fue un error de él, pero lo intenta pasar o ve un hueco donde, no digo que no está, pero fíjate dónde está el auto que va adelante, que es el que manda, y mirá el que viene atrás. Para mí se queda inclusive sin referencias Norris, y lo termina tocando Norris de atrás al compañero de equipo que era Piastri. O sea, casi que deja a los dos McLaren afuera el propio Norris. Esto hubiese sido una locura si quedaban los dos afuera, pero sí el que queda afuera es Lando Norris. Acá lo vemos rompiendo al menos todo lo que fue el alerón delantero. Termina rozando también lo que es el muro interno y rompiendo la suspensión delantera izquierda. Y si miramos lo que es la onboard acá, como yo les digo, Norris deja entrar a Piastri, ve un hueco, digo yo. Yo acá no veo absolutamente nada, al menos con la onboard de acá arriba, no veo hueco. Sin embargo, él lo ve igual. Para mí se queda un poquito sin referencia. Termina quedándose por fuera, rozando lo que es el muro interno. Y chau carrera para Lando Norris, que acá él dice, pide disculpas, fue un error estúpido, eso es lo que dijo Norris, ¿sí? Y de nuevo, ¿sí? La secuencia esta, que realmente para el nivel, uno diría, de McLaren, de los pilotos, etcétera, vos decís, estas cosas no te pueden pasar. Sin embargo, para mí, insisto, se quedó un poco sin referencia. Final de carrera. La carrera en definitiva terminaría con safety car, ¿sí? Nadie se podía adelantar y las últimas 3 vueltas simplemente fue de protocolo, donde terminaría en definitiva ganando Charles Russell, más allá que acá Max Verstappen quería hacer la vivadita de tirar el auto con bandera amarilla, a ver si para salir más que nada en la foto, ¿sí?
Y bueno, básicamente termina en bandera amarilla. Colapinto no podría haber hecho nada más, ¿sí? Porque sobre el final se podía especular que podía hacer una parada en box. Eso nunca llegó, nunca pasó. Y quedaban muy pocas vueltas igual, o sea, quedaban 3 vueltas para ver si se podía hacer algo más. La carrera ya saben dónde se terminó de cara a lo que fue los puntos. Me pareció una carrera de igual manera muy buena de Franco Colapinto, teniendo en cuenta dos cosas. Una, de dónde venía. Dos, de cómo encontró, por así decirlo, el auto. Y voy a agregar una más, ¿sí? Que es no chocar. No tuvo básicamente errores y fue una carrera limpia, ¿sí? ¿Qué le faltó? Le faltó terminar en puntos. Ahora, entre la secuencia de Albon y sobre todo después lo que termina pasando con Bortoleto, más este Alpine que no funciona, sobre todo en sectores de mucha recta, y bueno, no estuvo, ¿sí? No estuvo para estar en puntos. Para mí, por lo que fue o por lo que hizo Colapinto, merecía un poco más, yo creo que al menos para un puntito, pero bueno, no se termina dando por esta cuestión o estas dos cuestiones sobre todo que ya les mencioné en la carrera. Jazz Russell en una muy buena carrera, sí, termina ganando con Mercedes-Benz. Muchísima solvencia, un tipo muy pensante, lo venía diciendo todo el fin de semana, y no solo porque ahora ganó, sino desde hace muchos años que yo pienso esto de Russell. Segundo lo dejó a Mad Max, que fíjense que Verstappen termina siendo una carrera inteligente porque sabe que no puede cometer un error más de manejo porque chau, ¿sí? Sin embargo, termina en zona de punta, entonces cuando él no puede ganar, o casi siempre, ¿sí? Salvo cuando se le va un poco la cadena, pero cuando él no gana, está siempre ahí adelante. Podio, top 5, segundo, tercer puesto, cuarto como mucho. Entonces está siempre ahí. Tercero para Kimi Antonelli en buen resultado. Cuarto Oscar Piastri con el primer McLaren. Los McLaren desde todo el fin de semana les costó y acá lo estuvimos viendo. Trajeron updates que no funcionó. Si yo te tengo que dar un consejo o le tendría que dar un consejo a la escudería, que obviamente esto es una parodia, ¿no? Pero fíjense las updates que están trayendo porque parece que no funcionó muy bien, sobre todo ese alerón delantero que trajeron. Quinto puesto para Charles Leclerc con la primera Ferrari. Sexto para el compañero de equipo Lewis Hamilton. Séptimo Fernando Alonso. Octavo en definitiva Hülkenberg. O sea, fíjate vos si todo salía perfecto para Colapinto. Esta posición que vos estás viendo ahí, y esto es por eso que me da un poco de bronca. Esta posición que estamos viendo ahí, ese numerito, ese era para Colapinto hoy. No era para Hülkenberg. Pero hizo un carrerón. Aprovechó un poco de la suerte también inicial. Y sobre todo lo de Bortoleto, ¿sí? De mitad de carrera en adelante. ¿Sí? Noveno para Ocon. Décimo en buena carrera Sainz, que remontó bastante desde el fondo. En buena secuencia también de los pits, eso hay que decirlo. Décimo tercero Franco Colapinto. Décimo quinto el compañero de equipo Pierre Gasly, ¿sí? Que en definitiva de igual manera termina quedando detrás de Colapinto. Entonces, si lo veo también desde ese lado, es bastante positivo también que Colapinto haya terminado delante de su compañero de equipo y sobre todo desde ayer en clasificación aún mucho más. Me parece meritorio todo el fin de semana de Franco Colapinto. Amigos, me dirán acá debajo qué piensan de todas las secuencias que vimos, de este análisis, de este recap de la carrera de este fin de semana en realidad de Fórmula 1 en Canadá, Montreal. Como les digo siempre, si les gustó de igual manera este video, denle su me gusta, compártanlo con más gente del automovilismo, el simulador. Nos vamos a estar viendo, pero solamente hasta el próximo video.